Iniciamos nuestra entrevista en primer plano. Gracias por continuar en sintonía. Como anunciamos en el bloque anterior, iniciamos esta conversación con la vicepresidenta ejecutiva precisamente de la AIR, de la Asociación de Industriales de la República Dominicana, Cici Almarza. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación, un placer estar aquí. Bueno, iniciemos la conversación con una valoración de cómo ves el panorama económico en República Dominicana y sobre todo en qué está la AIRD. Bueno, la verdad es que yo diría que tenemos un poquito más de esperanza, porque la situación se tornaba muy crítica con todos estos vaivenes de los precios internacionales, la situación mundial, pero en las últimas semanas ha ido disminuyendo y eso es algo muy positivo. Positivo porque nosotros somos una economía que depende mucho de lo que pasa en otros países y sobre todo, como dicen aquí, cuando le da un pequeño catarro a Estados Unidos, a nosotros nos da una neumonía. Sí. Pero las variables continúan siendo preocupantes. O sea, una cosa es que tú tengas algún tipo de esperanza de que podemos ir mejorando la situación en un futuro próximo y otra es que tenemos que saber que seguimos en una situación económica difícil, sobre todo que después de la pandemia hubo que inyectar mucho dinero a la calle y la inflación se disparó y esto ha provocado que la mayoría de los países tengan que aumentar sus tasas de interés y eso se va a reflejar en el comportamiento de la economía. Eso es algo que tenemos que saberlo. De hecho, nosotros hacemos una encuesta que refleja el índice de manufactura industrial todos los meses y el mes pasado, aunque seguimos estando por encima de los 50 puntos, que es cuando se considera positivo el nivel de actividad económica, ya venimos un poco reflejando un decrecimiento y eso ya hay que atenderlo. Pero sin embargo estamos todavía con una actividad económica. Yo digo que este país es una maravilla porque este país es muy diversificado. Sí. Entonces cuando por ejemplo a la industria o a la manufactura o a la construcción le puede dar un poco, tener más efectos negativos el tema de los incrementos de precios, tú tienes un turismo que está despegando, tú tienes unas exportaciones de zona franca que están comportándose muy bien. Entonces yo creo que nosotros tenemos que valorar lo que tenemos, que es un país que no depende de un solo sector, sino que depende de muchos sectores de la economía, que todos aportan unos con otros. Cuando a veces tenemos la zona franca abajo o algún problema con el turismo, tenemos entonces la minería en alza. O sea que eso es positivo. Equilibrado. ¿Cómo valoran ustedes el tema impositivo precisamente ante este contexto inflacionario internacional? ¿Tienen condiciones los empresarios que ustedes valoren como satisfactorias para hacerle frente? Las recaudaciones se han incrementado notablemente. Ahora bien, se han incrementado por dos razones. Primero, porque la actividad económica no ha mermado. Lo vemos en los números del Banco Central. Ayer lo indicaba, que a pesar de que muchos países están todavía en una situación de recuperación, nosotros hemos tenido un comportamiento sumamente positivo y eso se refleja en las finanzas, pero también los incrementos de precios hacen que se recaude más. Vemos unos números satisfactorios a nivel de las recaudaciones, que lo que no quiere decir que no tengamos una situación de déficit que está planteada desde hace mucho tiempo, no es algo momentáneo, es algo no es coyuntural, es algo estructural, que todos lo sabemos y que en algún momento habrá que abordarlo. Circe, esta crisis primero sanitaria con el tema de la pandemia y luego entonces con implicaciones económicas agravadas por el conflicto geopolítico entre Rusia y Ucrania, encontró al país con algunas reformas pendientes. Una de ellas fue la fiscal, que de hecho en estos días volvió a salir a tema de debate y que finalmente el ministro de Economía señalaba que no era posible. La posición de la AIRD en relación a la necesidad o viabilidad de una reforma fiscal en estos momentos. Nosotros siempre hemos entendido la necesidad de resolver los problemas estructurales que tenemos como país, porque es lo que va a garantizar, como representante del sector empresarial, nosotros tenemos que mirar más a mediano plazo. No hay un país que se desarrolle si no tiene estabilidad política y social y económica, ¿verdad? O sea, por lo tanto, ningún empresario puede
no gustarle resolver los problemas estructurales que tiene un país. El que no lo haga no tiene conciencia, o el que lo haga de forma diferente. Sin embargo, el problema que tenemos nosotros como país es que cada vez que vamos a hacer una reforma, lo que hacemos es un parche tributario. Y lo que está planteado es que nosotros tenemos que hacer una reestructuración a nivel fiscal, pero no solamente a nivel de ingresos, sino también a nivel de gasto. ¿A dónde vamos a dirigir? Pero también cómo vamos a focalizar una serie de acciones que tienen un impacto fiscal. Porque a veces pensamos que es simplemente subir un tipo o una tasa o unos puntos a un impuesto. Es que aquí, cada vez que subimos un punto a un impuesto, se erosiona la base. Entonces hay que ver eso a profundidad, porque entonces tú no ganas nada con castigar al que cumple, cuando tú vas a empezar a empujar a que la gente salga de la tributación y se fomente la evasión, o empiece también a erosionarse porque se van a otros sectores de la economía, que es también un problema que tenemos, que es que aquí hay muchos sectores que no pagan impuestos. Y entonces tú lo que haces es que traslada una actividad para otra actividad. Entonces, nosotros lo que planteamos, y cuando se planteó la última reforma tributaria, nuestro temor era que volviéramos a lo mismo. Otro parche. Que pagaran los mismos de siempre. O sea, que siempre quedarían los mismos de siempre. Entonces, pero va a haber que hacerlo. Ahora, la más importante de las reformas fiscales, señores, yo lo he dicho, es la del sector eléctrico. Para allá vamos, precisamente. Vamos, antes de entrar al sector eléctrico, a invitarte, Circe, un cafecito Santo Domingo. Gracias, Kenia. Ay, gracias. Este son uno de mis socios favoritos, no puedo decir mi socio favorito, pero además que está de cumpleaños en el día de hoy. Ay, excelente, muy bien. Ya yo hablé de usted. Tenemos aquí entonces que hablar obligatoriamente de eso que señala, del pacto eléctrico. ¿Cómo valora usted y cuál es la posición de la IR frente al pacto y frente a lo que hemos visto recientemente sobre señalamientos vinculados con esa inflación que hizo que una medida adoptada y contenida dentro del pacto eléctrico vigente tuviera que recularse? Bueno, miren, yo la verdad es que me pongo en los zapatos del presidente y de los que tienen que tomar decisiones, y yo lo hubiese pensado inclusive al mismo mes siguiente, porque son situaciones que tú no controlas. Tú tienes un plan, tú siempre quieres hacer un plan, y ese es tu objetivo de hacer un plan. Ahora hay cosas que te cambian y tú tienes que repensarlas. Como ciudadanos, como conscientes, uno tiene que saber, hay medidas en que un momento tú tienes que sopesar cómo lo hago. Ahora, si nosotros no hacemos esto en algún momento, nosotros vamos a tener un problema. Sin embargo, yo les voy a confesar algo. Cuando se implementó o se estaba implementando, recuérdense que el pacto se negoció en unos años donde teníamos una buena situación económica mundial, los precios estaban bajísimos, creo que el petróleo estaba en 30 y pico, $40 el barril, o sea, era una situación, era el mejor momento para tú aplicarlo. En ese momento no se aplicó, bueno, diferentes circunstancias, pero estaban dadas todas las condiciones para que en ese momento, porque inclusive la tarifa de referencia, porque son temas muy técnicos, la tarifa de referencia estaba por la mitad de lo que se estaba cobrando en ese momento. Porque acuérdense que nosotros duramos 11 años con una tarifa congelada. Sí. Eso quiere decir que cuando tú tenías, se estaban ganando un dinero cuando estaban los costos más bajitos. Claro. Entonces, la gente pagaba, sobre todo el que paga la tarifa más alta, pagaba el doble de lo que les correspondía. Porque como tenemos una distorsión tan grande de aquellos renglones que están subsidiados y aquellos que no están subsidiados, el que no estaba subsidiado estaba pagando el doble de lo que le correspondía. Y por eso se tenían que organizar. Pero ¿qué pasa? Para tú organizar, tú tienes que explicarle al ciudadano qué es la tarifa eléctrica, cómo está hecha la tarifa eléctrica y por qué por qué hay que hacer todo esto, que fue lo que nosotros dijimos en ese momento. No haga los ajustes, sí en explicar la tarifa y transparentarla.
porque tú puedes subsidiar a alguien y el Estado tiene todo el derecho de hacerlo, lo hace constantemente. Claro. Con la tarjeta Supérate, lo hace con otras, pero el ciudadano debe saberlo para que entienda que eso no es un regalo. Si usted tiene una tarifa que le debe costar 25 pesos y usted está pagando 15, usted tiene que decirle, mire, yo te estoy pagando 10 pesos. Pero esto quiere decir que si tú pasas de los 10 pesos, de los 25 pesos, pasa a 30, usted va a pagar más tarifa porque las tarifas de aquí son en bloque. Entonces, cada vez que tú te pasas de una tarifa, pagas más dinero o más precio. Eso significa que tú estás de acuerdo con que se haya pausado la aplicación del mismo en lo que concierne a la tarifa y con el llamado a revisión que ha hecho el presidente Luis Abinader. Nosotros pedimos y estaba en el pacto, transparénteme la tarifa. La gente tiene que entender y tiene que decir, usted paga tanto, usted le corresponde pagar tanto, usted se le está dando tanto, usted debe, para que la gente entienda y se dé cuenta que tiene que pagar, tiene que ahorrar. Claro. Señora, aquí la gente no ahorra, no tiene cultura de ahorro. Pero otra cosa, no tiene que ver solamente con la tarifa. El acuerdo que se hizo en el pacto es, yo te aplico el desmonte de los subsidios, te aplico la transparentización de la tarifa, pero resuélveme la pérdida del sector eléctrico. Siguen alta todavía, más de 30%. No siguen igualitas. Sí. Bueno, la sociedad dominicana y sobre todo los sectores más populares han estado moviendo incluso un hashtag en redes sociales, haciendo señalamientos sobre la incorporación de figuras emblemáticas e incluso de familias con tradición empresarial vinculadas al tren gubernamental en este caso, algo que no siempre ha ocurrido, pero no solía verse quizás con la afluencia con que se produce en este momento, y le llaman el gobierno de los popis. Han valorado también el hecho de que a propósito de esto, recientemente, por vez primera creo, han sido por lo menos señalados formalmente dentro de expedientes acusatorios, como el caso Medusa de manera particular. ¿Cuál es la valoración que hacen ustedes desde la IR como sector que articula también y representa muchas de estas figuras? Miren, lo que le digo que no le conviene a nadie esta división de clase, de que si uno es popi, uno es guau, guau, guau. Yo creo que hay personas que tienen sus luces, sus sombras en todos los segmentos de la sociedad. Pero sobre todo hay también personas que se arriesgan y se comprometen a sacrificarse por un gobierno. Y a veces uno como que se le olvida eso. A veces como que, eso yo no estoy diciendo que todos sean así, porque hay gente que también entra a las estructuras gubernamentales no por el interés de sacrificarse, sino por otros motivos. Pero hay mucha gente que lo hace con un sentimiento de sacrificio, de aportar a su país. Y yo se lo digo a ustedes mismos. Ustedes son personas que por más que hagan un trabajo, lo hacen también con el interés de ayudar a su país. Y hay mucha gente así. Lo que pasa es que estamos estigmatizando también a la persona por su condición de clase o su riqueza o sus bienes. Y no debe ser. Y en cuanto a la corrupción, ustedes saben que hay algo que nosotros siempre hemos dicho. La corrupción se tiene que combatir con fortalecimiento institucional, quiere decir con controles internos para evitar, para prevenir, pero también con el castigo, ¿verdad? Recuerden que siempre decíamos que esa era la parte que faltaba, claro, ¿verdad? La no impunidad. Tú podías tener una ley de compra, tú podías tener que yo canto el portal de compra, ¿cómo se llamaba esto? Las comisiones de veeduría, y realmente yo pienso que nosotros hemos avanzado en los controles, señora. La gente no se acuerda, lo que pasa es que el presupuesto de la República Dominicana es mucho mayor ahora, pero la gente no se acuerda que aquí se daban contratos agarrado, y aquí habían dos o tres que eran los únicos que hacían la cosa, construían ¿verdad? todo. O sea, tú decías, no, eso lo construyó, eran tres. Y si uno no lo mira en retrospectiva y lo mira desde ahora, va a decir, ay, pero esto ha pasado. Y por eso es que es tan importante tener esos dos elementos. Lo que tiene que ver con el fortalecimiento institucional, que tú vas cambiando, buscando las estructuras. Hay muchísimas cosas que todavía hay que hacer. Yo que fui participante en toda la estructura de reforma de compras públicas,
yo decía, pero ¿por qué que nosotros tenemos pliegos de condiciones diferentes en las entidades? ¿Por qué para tú comprar un arroz, tú lo compras, tú haces un pliego diferente en esta institución y en esta institución, cuando eso debería ser estandarizado? Claro. ¿Y tú sabes qué es eso? Es que ahí es que se cuelan Sí, cualquier con la conflicto de discrecionalidad. interés. Entiende, la discrecionalidad te Ujú. produce eso. Y hay mucho por hacer, pero también tenemos que castigar lo mal hecho. Porque es que en todos los segmentos de la sociedad va a haber señales o algunos indicios de que tú vas a estar en un momento influenciado a cometer algún acto doloso. Yo creo que el fortalecimiento judicial debe hacerse también, debemos fortalecer más nuestro aparato judicial y que realmente se logren tener casos con el debido proceso que lleguen a un juicio final, que lleguen a resultados que hagan conciencia en la sociedad, porque también tenemos algunas debilidades en el tren judicial. Así es. Bueno, cambiando el tema, Circe, hay que hablar también de Haití. En estos días, y sobre todo el mes pasado, vimos cómo la situación de violencia se agravó muchísimo. La implicación que tiene eso en el sector industrial dominicano y en las relaciones económicas que mantenemos con Haití. La verdad es que para todo el país es preocupante la situación de Haití. Es preocupante porque cada vez se torna peor, o sea, no hay nada de controles. Yo le voy a decir que yo entiendo que desde acuerdo a nuestra perspectiva, el intercambio comercial con Haití no ha decrecido tanto como se preveía, porque es que tienen necesidades básicas y hay que suplírselas. Lo que pasa es que me imagino que quien está afectado, nos imaginamos la sociedad, porque debe haber un incremento de los precios enorme, porque estas bandas lo que son intermediarios y le están tomando una tajada de cualquier producto. Entonces eso hace que la situación se torne muy difícil. Claro está, recuerden que nosotros, a raíz de la problemática con las bandas, que están no localizadas en la frontera, están localizadas un poco más para allá, pero están llegando, muchas de las empresas dominicanas están exportando vía marítima para evitar las situaciones de delincuencia que tienen ahí. Y todavía los mercados binacionales cada vez se fortalecen más porque por ahí también se está haciendo mucho el comercio. Entonces, en lugar de tú entrar allá, muchos de los haitianos están viniendo a la frontera y compran aquí. Y como se mantiene la seguridad a nivel de la frontera nuestra, entonces se da ese intercambio ahí. Ese mercado binacional. Ustedes al interior del sector industrial, ¿cómo andan? ¿Qué condiciones y retos tienen ahora enfrente? Bueno, nosotros estamos trabajando en dos aspectos que yo considero que son trascendentales para la transformación del sector industrial. Todo lo que tiene que ver con sostenibilidad y economía circular. Nosotros de hecho ayer presentábamos toda la culminación de una primera fase en torno a cómo lograr ese cambio de modelo económico de modelo lineal a modelo circular, que es aprovechamiento de todos los desechos. O sea, una de las ventajas que produce este modelo es que tú ahorras, pero al mismo tiempo le sacas provecho a los materiales de manera secundaria y que eso hace que se construya una nueva forma de hacer negocios alrededor, o sea, varias gente. Y lo otro es las alianzas con las universidades. Venimos trabajando un proyecto 4H, ¿por qué 4H? 4 hélices, porque es sociedad, Estado, universidad y industria. Y venimos trabajando con programas muy bonitos para lo que tiene que ver con innovación, investigación y desarrollo y sobre todo para la formación. Yo creo que uno de los problemas que tenemos es la formación para el futuro. Si nosotros no trabajamos en eso desde ahora, vamos a quedarnos rezagados. Sí, hay que romper el círculo definitivamente y la educación siempre es una buena apuesta. Pues muchísimas gracias, Circe Almanza, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industrias de la República Dominicana. Un placer, como siempre, tenerte aquí en 1 más 1. Gracias. A ustedes quédense con nosotros tras la pausa. Iniciamos también el diálogo acostumbrado de cada miércoles con Altagracita Paulino de Ompeco.